Buenas noches, estudiantes. Por favor, vamos a analizar este video hasta que llegue el ingeniero Rocha. Eh, Al retornar él, va a, analizar con ustedes, así que por favor presten atención en lo posible. Muchas gracias. Me confirman, por favor, del Zoom si se puede ver el video y escuchar también. Inge, se puede ver, pero hace rato que puso play no se podía escuchar. Un momento, por favor. Mostrando una presentación. Un segundito, no sé si ustedes están viendo mi pantalla. Ahí está. ¿Se puede escuchar ahora? Y se aprecia la Ahora pantalla. sí, Inge. Perfecto, bueno, muy bien. Vale, gracias. La idea es, vamos a arrancar con esta presentación y cada tanto, digamos cada 10 o 15 minutos, yo voy a parar a ver si hay alguna pregunta y si no, sobre el final, No se escucha nada. vamos a hacer una sesión de preguntas. Preguntas y respuestas sobre todo esto o sobre los temas que ustedes necesiten. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar. Bueno, ese soy yo. Hace 4 años que me uní a la compañía, justamente para un proyecto de capacitación, que es el Grundfos Technical Institute, y me dedico a dar cursos virtuales, cursos online y cursos personalizados por todo Sudamérica. Bien, bueno, esta pantalla que No se estamos viendo es escucha. aplicable a la otra plataforma que no estamos utilizando. Hoy. Aguarden un momento, por favor.
la vamos a pasar. Y esto que les estoy mostrando acá es cómo se ve la pantalla de ingreso a nuestro sitio Grundfos Technical Institute, que simplemente pueden googlear Grundfos Technical Institute o entrar por la página Sí, se escucha Grundfos ahí. de Perú, también de esa manera lo pueden hacer. Y ahí lo que van a encontrar en 3 idiomas, obviamente hay que seleccionar castellano, los que se manejen bien con el inglés van a encontrar una oferta más variada que en castellano, pero vamos a tener aproximadamente 40 cursos, tenemos varios webinars grabados. Este webinar que vamos a dar ahora también está grabado, lo hemos dado a principio de año. Y bueno, cuando volvamos a dar cursos presenciales van a poder encontrar toda la agenda de los cursos presenciales. Bien. No se Hoy lo que vamos escucha a el ver es video. cómo leer la curva de una bomba, que es, digamos, el primer paso cuando uno arranca trabajando con bombas, y es lo esencial, porque ahí está toda la información. Por favor. Que necesitamos para tomar. En el Zoom sí se escuchaba, Inge, por si acaso. Vale, estoy teniendo un problema con Meet. Voy a intentar solucionarlo. Esperen un momento, por favor. Buenas decisiones técnicas. Y básicamente a eso se dedica este curso que vamos a ver hoy. Bien. No sé cuál es el rango de edades que No se tengo en el escucha el audio auditorio, del video. pero Sí, sí no se ustedes escucha el habrán audio visto del que no video. tengo mucho pelo, pero hay bastantes canas. Esperen un momento. Voy a tratar de solucionar el problema de Meet. Y en cuanto lo solucione, comparto con ustedes, por favor. Nuevamente comparto con todos ustedes. Ahora sí, solucionar el problema. Atentos, por favor. Cursos online y cursos personalizados por todo Sudamérica. Bien, bueno, esta pantalla que estamos viendo es aplicable a la otra plataforma que no estamos utilizando hoy. La vamos a pasar. Y esto que les estoy mostrando acá es cómo se ve la pantalla de ingreso a nuestro sitio Grundfos Technical Institute, que simplemente pueden googlear Grundfos Technical Institute o entrar por la página Grundfos de Perú, también de esa manera lo pueden hacer. Y ahí lo que van a encontrar en 3 idiomas, obviamente hay que seleccionar castellano, los que se manejen bien con el inglés van a encontrar una oferta más variada que en castellano, pero vamos a tener aproximadamente 40 cursos, tenemos varios webinars grabados. Este webinar que vamos a dar ahora también está grabado, lo hemos dado a principio de año.
Y bueno, cuando volvamos a dar cursos presenciales van a poder encontrar toda la agenda de los cursos presenciales. Bien. Hoy lo que vamos a ver es cómo leer la curva de una bomba, que es, digamos, el primer paso cuando uno arranca trabajando con bombas, y es lo esencial, porque ahí está toda la información que necesitamos para tomar buenas decisiones técnicas. Y básicamente a eso se dedica este curso que vamos a ver hoy. Bien. No sé cuál es el rango de edades que tengo en el auditorio, pero ustedes habrán visto que no tengo mucho pelo, pero hay bastantes canas, y los que peinan canas recordarán que hace muchos años, cuando había que seleccionar una bomba centrífuga, uno tenía que optar por una bomba entre lo que normalmente se llamaban libros de precios, que eran unos libros de este grosor, donde había infinidad de curvas, y uno tenía que empezar a ojear hasta encontrar algo que se pareciera a lo que estaba buscando. Era un trabajo tedioso realmente. Hoy en día, por suerte, tenemos software moderno. Casi todas las compañías de bombas tienen un seleccionador online y las curvas se muestran de la forma que estamos viendo ahora. Vamos a ir recorriendo de a poco. Esa curva que estamos señalando con la flecha verde, acá aprovecho que tengo un puntero, esta curva que vemos acá, es la curva de caudal-altura. Esa es la más importante. La segunda curva que vemos inmediatamente abajo es la curva de eficiencia. Después vamos a analizar tranquilamente dónde están las escalas y qué significa cada cosa. Más abajo, en otro bloque, vamos a ver la curva de potencia requerida para el funcionamiento del equipo, que es esta que vemos acá, y la última curva que vemos acá abajo es la curva de NPSH requerido. Son las 4 curvas que normalmente usamos. Podemos llegar a tener una quinta curva, que es esta que vemos en rojo, pero esta no es de la bomba, es del sistema. Es la curva que en general el cliente tiene que trazar. Y la va a trazar conociendo cuáles son las pérdidas de carga de su sistema, cuál es la altura, cuál es el caudal. En función de eso va a haber una pérdida de carga para cada caudal, y eso es lo que indica la curva en rojo, que es la curva del sistema. Muy bien. ¿Cómo usamos todo esto? Bueno, vamos a ir viéndolo de a poco. Existen otros formatos. El formato que vimos recién es el más común, pero si ustedes trabajan con bombas de Estados Unidos, es común ver este formato que vemos acá, que se llama de curvas ISO. Esta bomba que tenemos a la izquierda es exactamente la misma bomba que tenemos a la derecha. Si ustedes se fijan en la curva de caudal-altura que estoy recorriendo ahora, en el lado izquierdo, y la ven en el lado derecho, van a ver que es la misma curva, dan los mismos caudales y la misma altura, porque es la misma bomba. Son dos formas diferentes de expresar lo mismo. Por ejemplo, en este punto, la eficiencia, si la vamos a buscar en la curva de eficiencia, es del 89%. Ok. Si nos acercamos a este formato de líneas de ISO-eficiencia, vemos que en este punto hay un 89% de eficiencia. Y a medida que se va alejando, vemos curvas de igual eficiencia con valores menores. Esas son las curvas que vemos en violeta. Las curvas que vemos en marrón son de igual potencia. Dicen exactamente lo mismo. Este es un formato que usan mucho los norteamericanos, y este es el formato que se usa en el resto del mundo. Para los efectos del curso, vamos a seguir con esto, que es, a mi criterio, es más sencillo. Bien, volvamos a nuestro formato inicial. Vamos a empezar a analizar un poquito qué significa todo esto. Por ejemplo, ese es el rango de caudales que está expresado en el eje X. Arranca desde 0, metros cúbicos por hora, hasta unos 2.200 metros cúbicos por hora. Es una bomba grande, esta es una bomba de carcasa partida. No me acuerdo el tamaño, es una HS 350-250 con un impulsor de 500 milímetros. Es una bomba grande. Bien, la altura se expresa en el eje vertical, en metros de columna de líquido, y acá arranca desde 0 hasta 100. Muy bien, esa es la curva de caudal-altura. Todo este rango de valores son los pares caudal-altura que puede dar una bomba. Por ejemplo,
me puede dar a 1200 metros cúbicos por hora una altura de unos 85 metros. Si quiero un punto por acá, no me lo puede dar. Y si quiero un punto por acá, tampoco. Podemos hacer la comparación que la curva de una bomba es como si fueran los rieles de un ferrocarril. Se puede mover exclusivamente sobre su curva la bomba. Bien. Este punto que vemos acá es la intersección entre la curva de la bomba y la curva del sistema. Porque claro, el sistema también está preso de su propia curva. Es decir, es como si fuera otra vía con otro riel de ferrocarril que se puede mover exclusivamente por esa vía. Entonces, claro, si el único punto que tienen en común es la intersección, ese va a ser el punto de operación. Vale decir que si a mí se me ocurriera pedir esta bomba para un caudal de 1000 metros cúbicos por hora, que sería esto, a una altura de unos 89 metros, que sería este punto, pero después mi sistema es este que está aquí en rojo, no me va a dar ese caudal ni esa altura. Me va a dar el caudal y la altura que me permitan el sistema. Y en este caso van a ser unos 1700 metros cúbicos por hora a unos 75 metros de altura. Es decir, uno puede pedir la bomba para el caudal que quiera dentro de esa curva, pero lo que realmente va a suceder es lo que le permite el sistema. Y eso es importante recordarlo. Bien, seguimos. Acá vemos la curva de eficiencia. Y ustedes habrán visto que acá se iluminó una escala. Esta escala es una escala en porcentajes. Entonces, si yo quiero saber cuál es el punto que tiene, cuál es la eficiencia que tiene en este punto de operación, bajo una recta hasta hacer contacto y me voy a fijar en esta escala de eficiencias cuánto me da. Da más o menos cerca de un 89%, es una bomba muy eficiente. Las bombas grandes en general tienen eficiencias muy elevadas. Las bombas más pequeñas en general rara vez pasan de una eficiencia del 50-60%, pero las grandes suelen tener eficiencias muy elevadas. Bien, fíjense la forma que tiene la curva de eficiencia. Arranca, obviamente en cero, sube hasta un máximo, que es el punto de máxima eficiencia, del cual vamos a hablar mucho, y después vuelve a bajar. Ya nos está dando un mensaje tácito. Básicamente nos está diciendo, este es el punto donde más nos conviene hacer operar la bomba, o sea, este punto de caudal altura. Muy bien, vamos a seguir. Después tenemos la curva de potencia, porque claro, hay que colocarle un motor eléctrico a esta bomba. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la potencia? Muy bien. Esa misma recta que bajamos para saber la eficiencia, la hacemos cortar con la curva de potencia requerida. Y nos vamos a ir hacia la derecha a una escala donde tenemos la potencia requerida en kilowatts. Y como no es una bomba pequeña, vemos que la potencia por este punto es unos 380 kilowatts, bastante importante. Ok, ya sabemos cuánto es lo que requiere la bomba. Después vamos a elegir un motor un poquito más grande para que no se nos sobrecargue, para no tener problemas de sobrecarga. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Seguimos. Otro punto importante es que la bomba no cavite. Entonces, para que la bomba no cavite, que en este curso no tenía pensado hablar de cavitación, vamos a verlo muy por encima, pero si quieren tengo otra presentación sobre cavitación que la podemos ver después o si quieren otro día, en la que, bueno, se ve todo esto mucho mejor. Hay un concepto que es el concepto de NPSH requerido. ¿Qué es el NPSH ante todo? Viene del inglés Net Positive Suction Head. Y eso traducido al castellano es altura neta positiva de aspiración. Y traducido al castellano de fábrica, de planta, es la energía necesaria en el ojo del impulsor para que cuando entre el líquido en el impulsor no se vaporice y no haya cavitación. Porque ¿qué pasa? Cuando una gotita de agua llega al ojo del impulsor, viene con una determinada velocidad dada por el caudal. De repente se encuentra con el rotor. El rotor está girando a mucha velocidad. Entonces se acelera de golpe. Y por principio de Bernoulli, cuando algo aumenta mucho su velocidad, lo hace a expensas de su presión. Entonces
Entonces la presión en ese instante, cuando la gotita está entrando en el impulsor, baja, y baja mucho. Todavía no es grave el problema, pero si baja lo suficiente como para igualar la presión de vapor del líquido que estamos bombeando, en este caso es agua, lo que va a pasar es que el agua va a entrar en ebullición. A la temperatura que sea, podría ser muy baja, pero se forman burbujas de vapor de agua. Eso es la cavitación. Pero lo malo es cuando esas burbujas de agua siguen evolucionando por el impulsor y llegan a zonas donde hay mayor presión, porque el impulsor sigue girando, le sigue entregando energía. Y claro, ahí al ser mayor la presión, la burbuja no se aguanta tanta presión que sea superior a la presión de vapor y colapsa violentamente. Ese colapso violento es lo que causa problemas. Porque es una verdadera implosión, con una relación de volúmenes de más o menos 1800:1. Es una implosión muy violenta que genera vibraciones y bueno, genera todo tipo de problemas. Entonces, volviendo al significado de esta curva, es un ensayo que hace el fabricante para ver con qué valor de NPCH la bomba empieza a cavitar. Y lo representa en este gráfico. Fíjense que a medida que arrancamos y vamos hacia los 2/3 del rango de caudales, el NPCH requerido es bastante bajo, pero en el último tercio empieza a aumentar. Entonces, lo que hace esta curva es decirnos cuánto es el NPCH requerido para que la bomba no cavite. Y después lo que tengo que hacer es verificar cuál es el NPCH disponible que tengo en mi instalación. Que eso es otro cálculo que no vamos a ver ahora. Bien, hemos presentado las 4 curvas fundamentales. Ahora vamos a dar una visión más cercana a cada una de ellas. Y vamos a ver qué información le sacamos a cada una de ellas. Volvemos entonces a la curva de caudal-altura. Ustedes ven que acá yo puse una flechita. Y esa flechita está marcando una diferencia en el espesor del trazo de esta curva caudal-altura. El fabricante me está queriendo decir algo. Cada fabricante lo hace de una forma diferente. Básicamente me está diciendo que este es el caudal mínimo continuo estable. Un poquito menos de 400 metros cúbicos por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo uso la bomba por debajo de ese caudal, la bomba no me va a durar mucho. Y ese sería el menor de los problemas, porque tampoco voy a tener muy buena eficiencia. No me quiero adelantar, pero la eficiencia va a ser muy baja. Entonces el fabricante me dice que no use la bomba por debajo de este caudal. Y después tenemos otro punto importante, que es este, que está acá, al final de curva. En inglés le llaman run out. No encontré una traducción para esto. Sería el punto de caudal máximo. ¿Qué ocurriría si tenemos una bomba trabajando y de repente la tubería se rompe y empieza a salir todo el líquido que puede? Bueno, nos caemos de la curva. Nos iríamos a un punto más aquí. Jamás deberíamos seleccionar una bomba más allá de su curva de performance. Por ejemplo, si yo quisiera acá un punto en 2250 metros cúbicos por hora y 50 metros de altura, y es como que le faltaría un pelito a la curva de la bomba. Bueno, ese pelito no existe. No puedo utilizar esta bomba para ese servicio. Entonces, entre estos dos puntos tengo una región de operación donde puedo trabajar. No puedo usar toda la curva. Vamos a ver por qué. En este punto que estamos acá, que ya lo mencionamos, es el punto de mejor eficiencia. Lo vemos sobre la curva de eficiencia. Está en unos 1700 metros cúbicos por hora. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre usar la bomba a 200 metros cúbicos por hora? O sea, no le hago caso al fabricante y no respeto el caudal mínimo continuo estable. Digo, quiero la bomba funcionando a 200 metros cúbicos por hora. Muy bien, la bomba lo va a dar. Pero vamos a ver qué pasa. Veamos la eficiencia. Ustedes están viendo acá algo más del 25%. Un desastre comparado con el 89% que tenía en este punto. Evidentemente ya estamos haciendo un pésimo negocio. Sobre todo si tenemos en cuenta que las bombas lo que hacen desde el primer día de su vida hasta el último es gastar energía. Es decir, la eficiencia es muy importante. Debería ser el parámetro de selección más importante al comparar un equipo con otro.
Me refiero a etapa de compra. Pero para darnos una idea acabada de cuán grave es esto, vamos a ver la potencia que toma en este punto. Toma casi 200 kilowatts. Bien, ¿qué significa teniendo una eficiencia del 25% consumir 200 kilowatts? Bueno, que el 25% de eso se convierte en energía de bombeo, en caudal y altura. Y los otros, o sea, unos 50 kilowatts, el 25%. ¿Y qué pasa con los otros 150 kilowatts? ¿En qué se usan? Bueno, se van a convertir básicamente en calor, en vibraciones, en ruido, y cosas que evidentemente estoy pagando con la energía y las estoy utilizando para destruir mi equipo, básicamente. O sea, no es un buen negocio. Pero vamos a llevar las cosas al extremo. ¿Qué pasa si hacemos trabajar la bomba a válvula cerrada? Es decir, prácticamente cierro la válvula de impulsión, estoy trabajando a más de 90 metros de altura, y la potencia que requiere es de 180 kilowatts en este punto, 190. Que obviamente también se van a convertir en calor, y desde el momento que no tenemos caudal entrando ni saliendo de la bomba, lo que va a suceder es que ese calor va a vaporizar el líquido dentro de la bomba. Lo primero que va a fallar va a ser el sello mecánico, y después vamos a tener la bomba convertida directamente en un generador de vapor. Evidentemente no es un buen negocio. Por eso, si nos vemos obligados a utilizar una válvula de impulsión cerrada para verificar una presión o algo por el estilo, que sea durante segundos nada más, porque no es una condición de operación estable. Bien. Perdón, no estoy bien de la garganta. Vemos estos dos puntos de los cuales ya hemos hablado: mínimo caudal continuo estable y caudal máximo. Entre medio tenemos el punto de máxima eficiencia, que voy a tener que usar una definición en inglés. BEP, caudal del BEP significa del Best Efficiency Point, o sea, el punto de máxima eficiencia. Lo dejé en inglés porque hay mucha literatura donde se habla de estas siglas BEP. Bien, en un mundo ideal uno debería tratar de conseguir una bomba que dé la condición de operación que estamos necesitando en ese punto de caudal altura, ¿verdad? En el punto de máxima eficiencia. Bueno, eso no siempre es muy posible. Entonces, en general vamos a tener que trabajar apartados de este punto de máxima eficiencia. La pregunta es, ¿cuánto es razonable apartarse? Bueno, el Hydraulic Institute de Estados Unidos dio una definición que es interesante. Ellos hablaron de lo que se llama la región de operación preferida de una bomba. Y la definición que dieron es muy sencilla. Arranca esa zona desde el 70% del caudal del punto de máxima eficiencia hasta el 120% del caudal del punto de máxima eficiencia. O sea, esta zona en verde en la curva de caudal-altura. Que si lo trasladamos a las eficiencias, ustedes van a ver que las eficiencias no serán del 89% como en este punto, pero nunca bajaron del 85% en esta bomba, o sea que están muy altas. Podríamos decir que es como la zona feliz de la bomba. También es nuestra zona feliz, porque operarla en esta zona va a ser rentable. Y si trabajamos, por ejemplo, fuera de esta zona, pero dentro de la región de operación admitida por el fabricante, que es este en amarillo, la bomba va a tener una buena vida útil. El fabricante me da la garantía, porque fuera de estos límites que están resaltados en amarillo, no tengo garantía. Pero claro, si ustedes se fijan, sobre todo en esta zona, por debajo del 70% de caudal del punto de máxima eficiencia, la bomba puede funcionar, pero las eficiencias son menores. Acá lo vemos. Y acá hay algo bastante sorprendente. Uno pensaría que la mayoría de las bombas están seleccionadas en esta zona de la curva. Pues no, están casi todas seleccionadas en esta zona. Yo tengo con bombas centrífugas y más de 30 años.
ya no recuerdo cuántas, empecé en el año 83, sí, son muchos años. Yo diría que la mitad de las bombas con las cuales he trabajado o he analizado su curva estaban trabajando en esta zona. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, por una manía que tenemos, que es la de sobredimensionar. Muchas veces la gente dice, y vamos a darle un 10% más de caudal por las dudas. Y no sabe que en esa cadena de especificación hubo otros profesionales que también se cubrieron con un 10%. Entonces, uno termina sobredimensionando exageradamente una bomba. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeron que el caudal era 1.700 metros cúbicos por hora y la seleccioné a la bomba para este punto y tiene un 89% de eficiencia, y después va al campo y resulta que solamente necesitaba 800 metros cúbicos por hora y la eficiencia ahora va a ser menor, va a ser de un 70%. Es mucha la diferencia. Todo porque alguien quiso cubrirse. Y muchas veces los coeficientes de seguridad son coeficientes de ignorancia, es decir, lo que uno no sabe lo convierte en un coeficiente de seguridad. No es bueno hacer eso con los caudales en las bombas centrífugas. Conviene invertir un poquito más de tiempo en determinar cuál va a ser la condición de operación real. Y si tenemos condiciones de operación variables, más adelante vamos a ver que una bomba de velocidad variable es una excelente respuesta para ese problema. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos a seguir con la secuencia de esta presentación. Hasta aquí tenemos dudas. A ver, voy a mirar un poquito en el chat. Estoy mirando un segundito. Saludos. No sé. Ricardo, sí, Sí. mira, hay una al final de ingeniero Manuel Valdivieso, de pregunta Sí. por las utilidades de la curva de NPCH. No, las unidades, dice. Unidades. Perdón, unidades. Perdón, me olvidé de algo muy importante. Las unidades son unidades de altura, en metros normalmente. Y acá creo que se alcanza a ver NPCH y entre paréntesis chiquito, metros. Y las bombas que vienen de Estados Unidos lo van a tener en pies. Siempre son unidades de altura. Perdón, eso me olvidé de decirlo. Bien, acá hay otra pregunta. El diámetro de impulsor... ay, no alcanzo a leer. Máximo, el diámetro del impulsor tiene... No alcanzo a leer. Desgaste y la curva se va moviendo. Tiene desgaste, no entiendo. Dice, el diámetro de impulsor tiene desgaste, Sí. la curva se va moviendo. Ah, no. En realidad, para que el desgaste tendría que ser muy grande para que se note. En lo que se nota, básicamente, el desgaste es en los anillos de desgaste. O sea, no tengo una imagen en este momento, pero después la voy a buscar. Las zonas de alta presión y baja presión de una bomba se dividen por anillos de desgaste, donde hay una luz muy pequeña para que no haya una fuga de caudal por ahí. En la medida en que la bomba se va usando, lo primero que se desgasta son los anillos. Esos anillos, cuando incrementan su luz, dejan pasar un caudal que les sorprendería saber lo importante que puede llegar a ser. Puede llegar a ser el 20% del caudal de la bomba. Evidentemente, hacer funcionar la bomba en esas condiciones no es rentable. Entonces, ¿cómo se devuelve la bomba a su condición de operación original? Sustituyendo los anillos de desgaste por unos que tengan las medidas originales. En general tenemos 4, o sea, son anillos de desgaste de ojo y de cubo de impulsor, y anillos de desgaste de voluta, que es estacionario, y anillos de desgaste de caja trasera o caja de sello o caja de empaquetaduras. Eso sí hace caer drásticamente la curva de caudal altura. Pero para que la erosión termine afectando el diámetro del impulsor tendría que ser terrible. Lo que a veces se hace es recortar diámetros, lo vamos a ver en un ratito. Cambiando el diámetro del impulsor vamos a tener una curva más baja. A ver si tenemos otra. Este programa
tiene algo que no me gusta. Las preguntas las veo tan chiquititas que no las puedo leer. No sé cómo expandir. A su criterio es más tedioso trabajar con las curvas de las bombas que vienen de USA. Sí, es relativamente mucho más tedioso. A ver. El porcentaje de caída de presión en los diseños de riego siempre dan un factor de seguridad entre 8 y 10%. Hasta ahí estaríamos bien. ¿Y eso se puede cubrir con un variador de velocidad? Sí, totalmente. Se puede cubrir mucho más de un 10%. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver la relación entre caudal y altura. Algo de esto ya vimos. Yo pido esta bomba para un punto, supongamos que es un sistema de riego en el que necesito 1.700 metros cúbicos por hora y las pérdidas de carga son de 75 metros de altura. Ok, elijo la bomba para ese punto. Y resulta que no estaba bien calculado el tema de las pérdidas de carga, y eran mayores. Entonces, en vez de dar una pérdida de carga de 75 metros, da 90 metros. Y sí, la bomba lo va a dar, pero no va a entregar el mismo caudal. En vez de 1.700 metros cúbicos por hora, va a entregar 800, porque se va a manejar sobre esta curva. Siempre es la intersección de ambas. A eso me refería con que es la curva del sistema la que realmente manda y va a decir dónde va a trabajar la bomba. Por el otro lado, si me hubiese equivocado en el otro sentido y la pérdida de carga fuese mucho menor, digamos unos 55 metros, la bomba se me va a ir prácticamente a fondo de curva y me va a entregar más de 2.200 metros cúbicos por hora, lo cual ya es peligroso. Por eso es tan sensible. ¿Cómo podemos resolver eso? Una forma es mediante un recorte de diámetro de impulsor. El fabricante tiene un diámetro máximo, que en este caso, esta bomba que es muy grande, es de casi 500 milímetros. Pero yo puedo pedirla con un diámetro más pequeño. Por ejemplo, supongamos que necesitamos menos caudal. Digamos, 1.130, creo que sería metros cúbicos por hora. Ok. También necesito menos altura. Entonces, si yo busco... me olvidé algo importante. Lo que vemos acá, esta fórmula, esa fórmula es la fórmula que me indica la potencia hidráulica que va a requerir... a ver, tengo que sacar un segundito algo que me molesta en la pantalla, porque no puedo ver de lo que estoy hablando. Esta potencia que vemos acá es la potencia hidráulica que se le entrega al sistema, y es igual al caudal en metros cúbicos por hora, por la altura en metros, por el peso específico, la gravedad específica del agua, dividido 367. Esto me va a decir cuántos kilowatts entran al sistema. Muy bien. ¿Cuánto me hace falta en este punto? Y tengo que reemplazar esos valores de caudal y altura. Perdón. 1.130 metros cúbicos por hora y 35 metros. Si hago las cuentas, me da algo así como 108 kilowatts. Muy bien. Entonces, si yo encuentro una curva, de un impulsor más pequeño, este impulsor tiene 355 milímetros, pasa justo por ese punto, me satisface la condición que tengo. O sea, en vez de trabajar con un impulsor de 497 milímetros, me conviene este, que es más pequeño y pasa justo por ese punto. ¿Qué pasaría si yo me encapricho con dejar el impulsor de diámetro grande? No quiero gastar dinero en un impulsor. Entonces, digo, no, voy a estrangular la válvula de salida, con lo cual voy a estar generando este sistema, voy a dar el caudal que necesito, que es este, pero claro, como me quedé con la bomba con el impulsor de diámetro máximo, me va a dar ese caudal, pero a 87 metros. Entonces, si yo voy a reemplazar en esta formulita que vimos recién estas nuevas condiciones de operación, resulta que ahora le estoy entregando al sistema 268 kilowatts, que son 160 kilowatts más que si yo hubiera cambiado el impulsor. Bueno, evidentemente acá hay una diferencia. Vamos a hacer las cuentas. Supongamos que es una bomba que trabaja en servicio continuo, 24 por 365, son 8.760 horas por año. Vamos a suponer que un kilowatt hora cuesta 10 centavos de dólar,
Yo no sé cuánto lo están pagando en el norte de Perú, pero no debe andar muy lejos. Y en todo caso es probable que sea más alto. Y ahora hacemos esta cuentita. 160 kilowatts, que es la diferencia entre trabajar con la bomba con el impulsor reducido y sin estrangular la válvula, o la bomba con el impulsor a diámetro máximo y estrangulando la válvula, por las horas que tenemos en un año, por lo que cuesta el kilowatt hora. Y sí, son muchos dólares. En un año, $140.000 de diferencia en energía. Entonces, evidentemente, no nos conviene conservar una bomba a diámetro máximo en una situación como esta. Bien, no es la panacea recortar diámetros, por algo que vamos a ver ahora. Si ustedes se fijan en este punto, esto se llama labio de voluta, es el punto más próximo que tiene la voluta al impulsor. Normalmente, lo que hace la voluta, ustedes podrán notar que la sección de la voluta es creciente, tiene cada vez más área. Lo que hace es convertir la energía cinética que entrega el impulsor, le hace bajar la velocidad para que aumente la presión, porque lo que queremos es presión. Muy bien, y lo normal va a ser que el caudal casi todo salga por la brida de descarga. Pero acá tenemos un canal donde hay una diferencia de presiones y cierto caudal de recirculación vamos a tener siempre. Es inevitable. Por eso que las bombas nunca tienen un 100% de eficiencia. Este es uno de los factores. ¿Qué pasa si reducimos el diámetro del impulsor? Y bueno, estamos incrementando esta sección de pasaje para el caudal de recirculación, con lo cual atentamos contra la eficiencia de la bomba. Es cierto eso, pero si respetamos los recortes que nos indique el fabricante, esa pérdida de eficiencia nunca va a ser muy grande. Entonces, sigue siendo, a pesar de eso, un buen negocio, en algunos casos, recortar el diámetro del impulsor para dar una determinada condición de operación. Bien, vamos a hablar de la curva de potencia. Dijimos que lo usábamos para seleccionar el motor que le vamos a colocar a la bomba. Muy bien, bajamos una recta y vemos que para este punto, que es el del ejemplo, estamos necesitando unos 382 kilowatts. Dijimos que no era una bomba chiquita, es una bomba bastante grande. Muy bien, entonces el primer motor que aparece dentro de las potencias normalizadas sería un motor de 400 kilowatts. Ahí lo tenemos. Una carcasa 365. Muy bien. ¿Pero nos alcanza para todo el rango de caudales? No. Acá hay un punto de máxima potencia, que corresponde con el de máximo caudal en esta bomba, que sería de 411 kilowatts. Si queremos estar del todo seguros, vamos a necesitar un motor más grande. Y tendríamos que poner uno de 440 kilowatts, que es el que le sigue. Hasta ahí estamos bien. En general no conviene dimensionar exageradamente los motores eléctricos, porque la eficiencia de los motores eléctricos es una función del porcentaje de carga. Es decir, la máxima eficiencia la tenemos a máxima carga, al 100% de la carga. Y ya por debajo del 75% de la carga del motor, y ya la eficiencia empieza a ser baja, el factor de potencia baja, no es rentable usar un motor en esas condiciones. Con lo cual no podemos sobredimensionar demasiado los motores. ¿A qué viene todo esto? Supongamos que alguien dice, yo no quiero la bomba en este punto de operación, 1700 metros cúbicos por hora. La quiero usar en otro punto, de menos caudal. Digamos, unos 850, 900 metros cúbicos por hora. Ok, estamos en la zona de operación permitida, y vemos que ahora la potencia que necesitamos es 260 kilowatts. No podemos dejar un motor de 440, ¿por qué? Por lo que dijimos recién. Entonces le colocamos un motor de 280 kilowatts. Pero cuidado, ya no podemos pasar la bomba de este caudal, porque si lo hacemos como mostramos acá, va a pasar lo que estamos viendo acá. El motor se va a sobrecalentar y va a saltar el térmico o se va a quemar el motor. No es un juego de palabras todo esto, lo que quiero decir es que hay dos criterios. O vamos con la potencia necesaria para un punto de operación que sabemos que no va a cambiar,
y en ese caso ajustamos bien la potencia del motor, o respetamos el criterio de cubrir toda la curva de potencia con una potencia superior para poder operar a caudales variables sin inconvenientes. Bien. Ahí me están comentando que pagan 6 centavos de dólar el kilowatt hora en Lambayeque. Bueno, es un buen valor, es un buen valor. En general, en toda América se paga más caro que en Estados Unidos. Estados Unidos tiene sobreabundancia de energía y los precios son relativamente baratos. Bueno, volvemos a NPSH. Algo de todo esto habíamos hablado, pero como les comentaba al principio, y repito, las unidades son metros de columna de líquido, los dos primeros tercios de la curva tienen valores de NPSH requeridos bastante bajos, es decir, es poco probable que la bomba cavite ahí. Pero en la medida en que aumente el caudal, esta curva que era casi lineal se vuelve exponencial, o sea, sube mucho. Y vamos a ver qué significa eso. Dijimos que la zona en amarillo era la zona de operación permitida por el fabricante, y la verde era la zona preferida, la mejor. Bueno, vamos a ir al límite superior de caudal de la zona de operación preferida, y vamos a ver a cuánto se nos fue el NPSH requerido en ese punto. Y fíjense, ahí marca 15 metros, a un caudal de más o menos 2.100 y algo metros cúbicos por hora. Y hasta los 1.400 metros cúbicos por hora, el NPSH requerido era de solo 5 metros, es decir, que se triplicó en un chasquido de dedos, en nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con determinar exactamente a qué caudal vamos a trabajar, porque los cálculos de NPSH disponible que hay que hacer, básicamente para la pérdida de carga, también están relacionados con el caudal. Entonces es muy importante tener esa precaución. Bien, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, esto es el datasheet que nuestro programa de selección, que se llama Group of Product Center, entrega cuando se selecciona una bomba. Da un montón de información, casi todos los fabricantes tienen esto, y acá vemos la velocidad nominal, 1400 RPM. ¿Por qué? Porque esta es una bomba de velocidad fija. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un variador de frecuencia a nuestro motor? Bueno, vamos a poder regular tanto el caudal como la altura a través de la frecuencia. Y eso es interesante, porque tenemos las leyes de afinidad que nos permiten predecir cuál va a ser el caudal, la altura y la potencia requerida en función de cuánto variemos la velocidad del motor. La primera ley de afinidad, que es esta, nos dice que el caudal varía proporcionalmente al cociente de velocidades. Es decir, si yo aumento al doble la velocidad, perdón, vamos a hacer un ejemplo más simple. Si yo reduzco a la mitad la velocidad, voy a tener la mitad del caudal. Muy bien. La segunda ley me dice que la altura, o sea, la presión de descarga que voy a tener, varía proporcionalmente con el cuadrado del cociente de velocidades. Yo reduje la velocidad a la mitad. 1/2 elevado al cuadrado es 1/4. Eso quiere decir que mi altura dinámica va a ser 1/4 de la que tenía a la velocidad nominal. Y la potencia absorbida varía proporcionalmente con el cubo del cociente de velocidades. 1/2 al cubo es 1/8. Quiere decir que voy a tener la octava parte de la potencia requerida. Y ahí me empieza a interesar. Eso me cambia drásticamente la ecuación en cuanto al costo de la energía, porque toma mucho menos potencia. Y otra cosa que cierra mucho con esto es que en los sistemas las pérdidas de carga son proporcionales al cuadrado del caudal. O sea que si yo bajo un poco el caudal, las pérdidas de carga bajan cuadráticamente. Entonces, si mi bomba va a perder también cuadráticamente, me conviene, hay una cierta concordancia. Vamos a ver esto gráficamente, que es más sencillo. Lo que tenemos acá en el eje X es el porcentaje de velocidad del motor. Y vamos a reducir la velocidad del motor al 80%, a este punto. Y vamos a ver acá, sobre esta escala, a cuánto se va a reducir el caudal, la altura y la potencia requerida. Entonces, hacemos clic
Muy bien, estudiantes, ahí vamos a quedar por hoy. Ya el ingeniero Rocha se comunicará con ustedes la siguiente clase. Muchas gracias.